Aunque yo no he sido el culpable de todo esto, yo creo que tengo una obligación con la sociedad en intentar dejar un legado de educación y formación, unir pasión con rentabilidad a partir de montar un negocio o dedicarte a ello. Nos apuntamos a gimnasios, pagamos cuotas de mil y una cosas que sin darnos cuenta se nos llevan buena parte de nuestros ingresos. Yo creo que hay una mala explicación de lo que es la independencia financiera. Es más un tema emocional. Los estados gastando como nunca, a pesar de que Estados Unidos está creciendo un 3% anual y el Estado americano tiene un déficit del 6-7% de su PIB. Querría que hubiera un mercado con más dificultades y que no fuera tan fácil ganar dinero. Los mercados a veces no son un fiel reflejo de la economía. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de No Surrender. Somos Julia y Aleix, miembros del equipo de Debify, la Legal Tech especializada en cancelar deudas. Hoy con nosotros tenemos a Josep Ramon Aixalà. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias por invitarme y espero aportar pues, mucho valor, ¿no? Y conocimiento y un poco de mi experiencia. Como comentamos antes, detrás de cámaras, queremos que este podcast sea inspiracional y aspiracional. Bueno, Josep, eres docente y bueno, tienes más de 30 años en el sector de la educación y las finanzas. Entonces, en este podcast le hemos querido dar un toque un poco más enfocado a la independencia financiera, que creemos que es un tema que se habla muy poco y bueno, en el que tú eres experto. Vamos a empezar con las preguntas rápidas. Voy a empezar yo. ¿Cuál sería el consejo financiero que mejor has recibido y que te ha cambiado algo en la vida? Ostras, buena pregunta, Aleix. Si me dejáis que me vaya un poco por las ramas y luego vuelvo ahí, yo te diría que, sobre todo, más que consejo, lo que he recibido, y aquí quiero poner mucho en valor lo que hicieron mis padres, es educación, valores y compromiso. Si tú eres consciente de ello y lo sabes aprovechar, y aquí especialmente pongo delante a mi madre, que consiguió en los años 80 que mi hermano y yo, gente, ¿no? Veníamos de una familia humilde, tuviéramos claro que podemos hacer lo que nosotros nos propongamos, evidentemente trabajando por ello, creo que eso es básico. Si vamos al consejo financiero, yo te diría, un poquito haciendo también la broma de aquel anuncio que en algún momento hemos visto en la tele, ¿no? Aquellos dos abuelos que están sentados en un banco en un pueblo, que uno le dice al otro, ¿qué es la economía, no? Y el abuelo, que parece sabio, dice, economía es, ¿no?, ganar 5 y solo gastar 4. Yo creo que es eso. Planificarse, presupuestarse, ser consciente que uno tiene que ahorrar, pero también a su vez vivir la vida y disfrutar la vida, porque la vivimos una sola vez y hemos de saber sacarle provecho a ello. Si sabemos encontrar el punto de equilibrio entre dinero y vivir, yo estoy convencido que es un excelente consejo. Y a día de hoy, Josep, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor inversión? Es muy importante el tener un entorno que te acompañe y te apoye y que sepas que siempre está ahí, ¿no? Como digo yo, tu refugio, casa, ¿vale? Pero luego, si te tengo que contestar cuál ha sido mi mejor inversión financiera, ¿no? La emocional diría es mi familia, mis amigos. Financiera seguramente sería el haber podido comprar mi primer piso al final de los años 90 a unos precios que ahora muchos dirían qué suerte tuviste, y eso luego me permitió poder cambiar, ¿no?, de vivienda sin tener que hacer grandes esfuerzos y poder vivir, ¿no?, pues, sin el peso y la carga que tenéis muchos de vosotros, gente joven, también lo soy, pero quizás un poquito más mayor que vosotros, que implica, ¿no?, alquileres muy altos y hipotecas que evidentemente pues, se llevan buena parte de un sueldo o un salario. ¿Cuál dirías que es el hábito no negociable en la gestión del dinero? Yo os diría ser consciente de por dónde ingresas, por dónde gastas y saber exactamente, ¿no? Hay gente que llega a notar, ¿no?, diariamente o semanalmente que gasta, ¿no?, y cómo lo gasta. Yo te diría saber que cuando me llega un recibo, ese recibo ya lo tenía controlado, sabía cuánto era y sabía si es más o menos. Si me llega un recibo de la luz superior a lo que yo esperaba, rápidamente moverme, ¿no? Y sobre todo eso, presupuestarme y planificarme bien, saber por dónde se me va el dinero para que de esta manera, ¿no?, yo pueda tener las riendas, ¿no?, o tener el control de mis finanzas para poder disfrutar en cierta manera de la vida. Josep Ramon, empecemos por el inicio. Cuéntanos cómo empezó tu camino en el mundo de la economía y las finanzas y qué es lo que te llevó a especializarte en mercados financieros y macroeconomía. Pues empezó, la verdad, que muy joven, ¿vale? Yo con 15, 16 años, en mi casa se compraba un periódico que se llama La Vanguardia y tenía tendencia a empezar a leerlo por la parte del final. Y la parte del final era la parte de economía. Y eso de ver gráficos o ver cotizaciones de compañías y demás, pensaba, esto puede ser, ¿no?, algo a lo mejor que me guste, que
que me motive y demás. La verdad es que inicialmente cuando yo estaba estudiando mis últimos años, ahora sería del bachillerato, en aquel momento era del BUP y el COU, inicialmente quería estudiar medicina. Tenía una novia que quería estudiar medicina, más mayor que yo, que se iba a Valencia, y pensé, pues quiero estudiar medicina. Pero me di cuenta que realmente lo que me gustaba eran los mercados financieros. Mi abuelo en ese momento me dejó 100.000 pesetas, que serían ahora 600 euros, y con 16, 17 años me iba a la Bolsa de Barcelona, a los corros, y compraba y vendía acciones. Evidentemente esos 100.000 euros se perdieron, pero es una manera también de haberse pagado un máster, ¿no? Una formación que hizo darme cuenta que lo que me gustaba a mí era la economía, los mercados y lo que hoy en día pues, estoy haciendo a nivel profesional, que tiene mucho que ver con todo ello. Justamente nos comentabas, ¿no?, que te iniciaste de bien pequeñito con el periódico. Aparte de tu labor profesional, también eres docente y divulgador. ¿Qué te llevó a especializarte sobre todo en la divulgación y qué necesidad o qué carencia ves en España a nivel práctico? Yo os diría que las cosas muchas veces pasan no por casualidad, sino por causalidad. Yo soy una persona que, bueno, me han dado un don que es la facilidad de poder explicar y de poder comunicar, ¿vale? Durante unos cuantos años estuve trabajando en banca de inversión y estuve trabajando en banca de inversión en los mejores momentos de los años 2000, ¿vale? Recordemos que en el 2008 el mundo salta por los aires por una crisis inmobiliaria que se convierte en una crisis financiera que acaba siendo una crisis de deuda. Y en aquel momento pensé, aunque yo no he sido el culpable de todo esto, yo creo que tengo una obligación con la sociedad en intentar dejar un legado que no es económico, sino que es de educación y formación para que la gente lo pueda aprovechar. Y ese punto fue el clic aquel en donde dije, hay que hacer cosas de manera altruista, de manera voluntaria, para realmente ayudar a la sociedad a ser más libres, a tener más conocimiento, y qué mejor que hacerlo con aquello que tú sabes explicar y divulgar, como es la economía, los mercados y las finanzas. Qué más ni qué menos que contigo nos gustaría hablar de la educación financiera, porque eres un firme defensor de ella. Así que cuéntanos un poco por qué crees que sigue siendo tan importante, incluso para aquellas personas que creen que ya tienen ingresos estables. La relación con el dinero, seamos youtuber, peluquera, camarero, economista, médico, la vamos a tener segura en nuestra vida, ¿vale? Por tanto, cuanto antes la tengamos y mejor sea, mejor para nuestra vida y mejor para, ¿no?, para la evolución y nuestra felicidad también. Entonces, yo lo que intento siempre es explicar que hemos de ser conscientes que el dinero no nos va a hacer felices, si más no de salida, pero sí que nos va a ayudar a poder ser felices y a poder vivir bien. Cuando hablamos de independencia financiera, yo creo que hay una mala explicación de lo que es la independencia financiera. Y no es para nada vivir debajo de un cocotero en una playa de una isla paradisíaca, sino va mucho más de esto. Y bajo tu experiencia, que antes comentabas que tenías más de 30 años, cuéntanos cuáles son los conceptos que crees que a la gente le cuesta como más interiorizar y cuáles dirías que son los más básicos. A ver, yo os diría que a la gente le cuesta entender que todo objetivo financiero tiene un objetivo vital. Es decir, uno puede decidir ir a hacer un viaje a la vuelta al mundo dentro de 5 años y evidentemente se irá preparando para hacer esa vuelta al mundo dentro de 5 años, pero es que esa vuelta al mundo puede estar vinculada a un objetivo financiero. Es decir, yo empiezo a ahorrar, empiezo a invertir en un tipo de producto que no tenga mucho riesgo, pero que me da una rentabilidad para poder llegar a ese 5.º año y poder hacer ese viaje. Yo creo que si uno se planifica, uno se presupuesta, es consciente de lo que tiene encima de la mesa y cómo, ¿no?, lo puede hacer mejorar, evidentemente seguro que las cosas le van a ir mucho mejor. ¿Y en qué cambia la vida de una persona a la hora de cuando mejora su educación financiera? ¿Te hace más feliz? ¿Tienes control sobre todas las cosas? Y hasta se habla y hay informes y estudios hechos de que mejora tu salud. Aquellas personas que tienen dificultades financieras sufren mucho a nivel emocional y sufren mucho también a nivel de salud, porque al final todas esas preocupaciones acaban derivando seguramente también en enfermedades. Y exactamente esta, digamos, educación financiera o esta mejora económica, a nivel de definición operativa, ¿cuál sería? Aquí tuvimos una invitada que dijo que muchas personas están a una nómina de la bancarrota. ¿Esto cómo mejoraría en la práctica? Tienes razón, ¿vale? Aquí seguramente en España, si hablamos de España no es tanto, pero en Estados Unidos hay un porcentaje muy elevado de gente que no llega a final de mes y si le sale un inconveniente o un imprevisto no puede hacer frente a él. Por tanto, una de las primeras cosas que uno debe tener muy claro es hacerse un fondo de emergencia, por ejemplo, para que si llega ese imprevisto, poder hacer frente a él y que evidentemente no modifique o no cambie sustancialmente su vida, ¿vale? Presupuestar, planificar, ahorrar, ¿vale? Ahorrar no es cuando llego a final de mes
aquello que me sobra, sino aquello que yo ya desde el primer día, ¿no? Cuando recibo la nómina, cuando recibo el ingreso de lo que sea, dedico a guardar, primero para hacer ese fondo de emergencia para esos posibles imprevistos y luego para hacer planificación vital y financiera que me va a servir tener un hijo, casarse, comprarse un coche o quizás la jubilación. Para todos aquellos que ahora se estén planteando, vale, quiero tener esta independencia financiera, ¿cuáles dirías que es el concepto básico, los 3 pilares, por ejemplo, que deben tener sí o sí? Dejarme que yo le dé la vuelta. Quizás cuando hablamos de independencia financiera, y esto es mi manera de verlo, es más un tema emocional. ¿Qué quiere decir? Para mí, independencia financiera es ser dueño de mi tiempo, poder escoger qué es lo que me gusta hacer y sobre todo poder decir no a aquello que no quiero hacer o realmente no me llena, ¿vale? Me diréis, esto es muy fácil, muy bonito. Este tío acaba de inventar, ¿no?, la rueda. No, no va por ahí. Va por, primero de todo, buscar aquello que te apasiona. Igual hay alguien que es muy bueno tocando el piano. Igual hay alguien que sabe encontrar aquellas colecciones de cromos que valen mucho dinero y que hay gente que está dispuesta a pagar por ella y él escoge aquellos cromos que luego alguien le puede pagar. Encontrando esa pasión, el segundo paso es formarse y luego entrenar, practicar. Creo que era una de las nadadoras de natación sincronizada, no sé si era Ona Carboneño o Gemma Mengual, que decía 28.000 horas de práctica. Si yo practico 28.000 horas, aquello que es mi pasión se convierte en el top. Soy el más bueno o de los más buenos de esto. Y a partir de aquí, convertirlo a lo mejor en un negocio o en una profesión y disfrutar de ello. Unir pasión con rentabilidad a partir de montar un negocio o dedicarte a ello. No es fácil, ¿eh? Para nada es fácil. Pero yo creo que todo el mundo tiene alguna habilidad, tiene algo en su vida que realmente le apasione y que lo puede convertir, pues eso, en algo que sea emprendedor o que sea una habilidad que alguien te pague por ella. El camino hasta allá es largo, es difícil y evidentemente implica tener que trabajar, ¿no?, tener que cobrar una nómina, tener que sufrir. Pero si tú te lo propones, yo creo que lo puedes conseguir. Mucha gente se obsesiona con la rentabilidad, pero en tu opinión, ¿qué pesa más? ¿Aumentar los ingresos, reducir gastos, aumentar ahorro o invertir mejor? Es una suma de todo, ¿vale? Yo te diría, primera cosa es, como os decía, el planificar y presupuestar. Saber de dónde me llegan los ingresos. Saber dónde se me van esos ingresos. Hace pocos días estaba en un podcast y hablaba de los gastos hormiga. Y cuando acababa de grabar me decían gente joven como vosotros, ostras, qué buen concepto, ¿no? Gastos hormiga es, nos apuntamos a gimnasios, pagamos cuotas de 1000 y una cosas que sin darnos cuenta se nos llevan buena parte de nuestros ingresos. Si yo sé por dónde entran, si yo sé por dónde salen y evidentemente me propongo ahorrar sí o sí, el siguiente paso será pasar de ahorrador a inversor y esa inversión que voy a hacer, unirla a algo que tenga que ver con un hecho vital. Estoy ahorrando porque me quiero comprar un piso, estoy ahorrando porque quiero hacer la vuelta al mundo, estoy ahorrando porque quiero jubilarme. Vamos a ello. Y Josep, ¿cuáles dirías que son los errores más típicos que has ido viendo durante toda tu trayectoria en cuanto a la independencia financiera? Nos gustaría saber cuáles son los más comunes y cuáles son los más caros. Yo digo, la vida la vivimos una sola vez. Si a ti, Julia, te llena cada mañana antes de llegar a hacerte un café, ¿por qué no hacerlo? Pero eso no implica que hagas un café, luego a media mañana te bajes a desayunar, por la tarde hagas otro café y luego por la noche o por la tarde-noche te vayas a hacer una cerveza. Has de intentar, ¿no?, ser consciente que quizás a todo no podemos llegar. Priorizar. Correcto. Aquello que realmente me llene y aquello que digo, esto para mí es importante, ¿vale? La vida la hemos de disfrutar, ¿eh? No quiere decir, ¿no?, ser alguien, ¿no?, avaro, tacaño, que no gasta en nada, que no disfruta, no, porque al final hoy estamos, mañana no lo sabemos. Con lo cual hemos de ser, ¿no?, conscientes de qué es la vida, disfrutar de ella, pero a su vez vincularla a lo que realmente tenemos. Si tenemos ingresos, no tenemos, cuantos más mejor, pero a partir de ahí también intentar adecuarlo a poder ser feliz en cada momento. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la forma de invertir, teniendo en cuenta la inflación, la volatilidad y sobre todo los cambios de tipo que hay en el mercado? Me gustaría y querría que hubiera un mercado con más dificultades y que no fuera tan fácil ganar dinero. ¿Por qué? Porque y aquí vamos a hablar de dos conceptos distintos. Por un lado, tenemos que sí o sí hemos de ahorrar, hemos de invertir, porque aparte de la inflación que sufrimos todos, ¿no?, en nuestro día a día de bienes, productos y servicios, hay una inflación que pocos vemos, que es la inflación monetaria. ¿Y qué quiere decir? Que el valor de ese euro o ese dólar que tienes en tu bolsillo hoy es menos que ayer y mañana va a ser menos que hoy. Y eso viene provocado
porque los estados gastan más de lo que tienen, ellos son los únicos que pueden hacerlo esto de manera perpetua, que es el déficit, que luego se convierte en inmensas bolsas de deuda que tienen que financiar y eso obliga a que se tenga que crear dinero. Si tú tienes que crear dinero, implica, es como cuando hay una gran cosecha de naranjas. ¿Qué le pasa al precio de la naranja? Cae. Si tú tienes que crear dinero para poder seguir financiando todo este proceso de gasto, de déficit y de deuda, hace que ese valor de ese euro o ese dólar en tu bolsillo cada vez sea menor. Lo has de invertir. Lo has de invertir y lo has de invertir con conciencia y siendo consciente de que hay riesgos. El problema es que en los últimos años, cada vez que hay una caída en los mercados financieros, en pocas semanas, meses, se ha recuperado. Y entonces da la sensación que esto de invertir no tiene riesgos. Y entramos a la segunda derivada. Mucha gente se está apalancando, está pidiendo prestado para poder invertir, pensando que esta bonanza seguirá eternamente y que cualquier caída pues va a ser rápidamente recuperada. Y esto a veces no pasa. Los que hemos vivido, tenemos un poquito más de historia en economía y en mercados financieros, nos hemos dado cuenta que hay momentos y que se prolongan en el tiempo, que no tienen por qué ser meses, sino que a lo mejor son años, en donde los mercados no van a ningún lado en el mejor de los casos y en otros te hacen perder dinero. Justo ahora hablábamos de la inflación y todo lo que puede afectar en cuanto a las decisiones de los gobiernos. ¿Qué peso crees que debe tener la macroeconomía a la hora de tomar decisiones en inversión estratégica? Cuando hablamos de macroeconomía, no solamente hablamos de macroeconomía, sino también hablamos de geopolítica, porque forma parte de la macroeconomía. En un momento como el actual, ¿no? En donde hay un montón de incertidumbres, riesgos geopolíticos graves e importantes, pues la macroeconomía seguramente tiene un peso importante. Para el corto plazo la macroeconomía seguramente no es algo que haga cambiar la evolución de los mercados, pero en el largo plazo es seguro que se pone en precio. Yo lo que te diría es, cuando pasa algo, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿esto que está pasando va a tener un impacto económico tan importante como para que el mundo o un país o una región económica caiga en recesión? ¿Esto va a tener un impacto importante como para que los beneficios de las compañías disminuyan de manera considerable y hagan que las valoraciones sean distintas? Si es así, esta macroeconomía, esta geopolítica que está pasando, tiene impacto. Si no, seguimos para adelante, más o menos entendiendo que es un shock momentáneo, algo que puede hacer caer el mercado en un momento concreto y que luego seguramente al cabo de unas semanas o meses se va a recuperar. ¿Y cuáles dirías que son los indicadores macroeconómicos que consideras más importantes para tomar una decisión con criterio? Me gusta esa pregunta, Julia, porque los libros de macroeconomía, que por desgracia muchos de ellos aún están escritos hace 40 o 50 años, te dicen que los indicadores más importantes son el PIB, que es el crecimiento, ¿no? La inflación, que es el aumento de los precios y la velocidad con la que aumentan estos precios, y el empleo, ¿no? Que es el número de personas que están ocupadas dando, ¿no? Haciendo un bien o produciendo para la sociedad. Pero yo os diría que hoy en día esos conceptos que son muy importantes de macroeconomía han cambiado y mucho. ¿Por qué? Porque en la macroeconomía moderna hay ciertos indicadores adelantados, como pueden ser los indicadores de confianza, ¿no? Encuestas de confianza, los PMIs, ISM, el IFO, el CIU. Luego, si alguien quiere, puede buscar, ¿no? En ChatGPT, en Gemini, en Perplexity, donde sea, qué significan esos conceptos. Pero no solamente estos conceptos, que son indicadores adelantados, que hablan de sentimientos, sino también la dominancia fiscal. Y la dominancia fiscal es los estados gastando como nunca, a pesar de que Estados Unidos está creciendo un 3% anual y el Estado americano o la administración americana tiene un déficit del 6-7% de su PIB. Y luego la segunda cosa que también es muy importante, los bancos centrales. Los bancos centrales, con sus políticas monetarias, con las subidas o bajadas de tipos de interés, con la intervención, inyectando, ¿no? liquidez al mercado mediante las quantitative easing, pero sobre todo con lo que se llama las forward guidance, que poca gente nos habla de ello, que son las guías de orientación. Los bancos centrales, los miembros de los distintos bancos centrales, a la sociedad, ¿no? A los agentes económicos nos condicionan. ¿Por qué? Porque antes de que hagan o subir o bajar los tipos de interés, ellos ya nos están diciendo cosas para que nosotros hagamos aquello que ellos quieren. De esta manera, a lo mejor, no tienen que subir o bajar los tipos de interés. Y eso son las guías de orientación. En esas entrevistas, en esas conferencias que dan, en esas pues, comparecencias delante de universidades, van explicando cosas para que nosotros estemos condicionados y hagamos lo que ellos quieran. Un ejemplo que pongo muy claro. El 12 de junio del año 2024, el ECB, el Banco Central Europeo, bajó, en este nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés, bajó por primera vez los tipos de interés 1/4 punto. Y os pregunto, ¿creéis que nos sorprendió a la gente que nos dedicamos a los mercados, a la economía, que ese 12 de junio el Banco Central Europeo bajara 1/4 punto?
La respuesta es no, porque llevábamos semanas o meses que los distintos miembros del Banco Central Europeo ya nos iban diciendo si la economía sigue igual, si la inflación está controlada, etcétera, etcétera, vamos a bajar los tipos de interés. Por tanto, si ya nos están condicionando, nosotros ya estábamos sabiendo que iba a acabar pasando eso y por tanto estamos tomando decisiones que ya llevan a eso. Y un punto que me gustaría aclarar es que en tus análisis hablas del equilibrio entre narrativa de mercado y realidad económica. Entonces, ¿cómo separas la señal del ruido financiero? Lo que está pasando tiene un impacto real en el crecimiento, en los beneficios, en los resultados, ¿no? en las ventas que tiene una compañía. Y luego otra cosa que también es muy importante, los mercados a veces no son un fiel reflejo de la economía. Al final los mercados, y una de las cosas que ha pasado en los últimos años, sin querer los hemos convertido también en casinos, ¿no? de Las Vegas. Han aparecido toda una serie de instrumentos que son fantásticos, como son los derivados, que los han llegado a convertir en como una máquina tragaperras, derivados opciones que vencen en el mismo día, de manera que yo pago 10 centavos por algo que en principio no vale nada, pero que si acierto de cómo va, lo multiplico por 10, por 15 o por 20. Muchas veces los mercados, como os digo, son expectativas que en un futuro van a acabar a tener una relación clara con la economía, pero a lo mejor momentáneamente van dispar de lo que es la evolución económica. Josep Ramón, y trasladando todo este contenido que acabas de mencionar de nivel macroeconómico, si lo llevamos a nivel doméstico, alguien que quisiera hacer crecer su patrimonio o protegerlo a largo plazo, ¿cuáles son los pilares fundamentales que debería tener en cuenta? Ahorrar. Y como decía antes, repito, no es lo que me sobra a final de mes, sino aquello que yo me propongo a ahorrar cada mes. Con ese ahorrar, marcar objetivos vitales que irán unidos a objetivos financieros. Es decir, si yo estoy ahorrando para tener un fondo de emergencia, no tiene sentido que lo invierta en bolsa, lo tengo que invertir en productos de muy bajo riesgo. Pero si estoy pensando en dentro de 10 años quiero comprarme un piso, dentro de 30 años me voy a jubilar y necesito un dinero, evidentemente tengo que ahorrar e invertir en productos financieros que me ayuden a cubrir la inflación de bienes, productos y servicios, pero también la inflación monetaria. Y para conseguirlo solamente has de poder hacerlo mediante activos financieros que tengan riesgo. Si el mundo ha de seguir siendo el que es dentro de 30 años, si la economía ha de seguir siendo una economía capitalista, entiendo yo que ahorrando, invirtiendo y invirtiendo en compañías y en productos financieros de largo plazo que tengan riesgo pero que nos puedan dar rentabilidad, van a permitir llegar a ese objetivo financiero y a su vez vital. ¿Y podrías bajarlo a la práctica, estos conceptos que acabas de comentar? Yo os diría, primero es formarse, ¿vale? Y formarse no quiere decir coger YouTube, Insta, TikTok y coger al primero que parece que sabe mucho y que realmente su negocio es venderte el producto, ¿vale? Un ejemplo que pongo muchas veces y hace sonreír a más de uno es en la fiebre del oro de hace 200 años en Estados Unidos. Quien ganó realmente dinero no fueron los que buscaban oro, eran los que vendían picos y palas. Por tanto, a veces hay mucho ruido en redes sociales de gente que es muy buena y otros que no lo son tanto, que realmente lo que quieren es venderte su producto. Yo diría, analizo esta persona cuánto tiempo lleva conociendo economía y mercados financieros. Hay gente que lleva 3 años, que justo después de la pandemia se puso a invertir. Y os digo, estamos en una tipología de mercados que es bastante fácil para todo el mundo, porque los mercados solo han hecho que subir, unas cosas han subido más que otras, pero todo ha subido. Por tanto, yo os diría, primero formarse, luego evidentemente buscar aquello que me ayude a facilitar el hacerme ese presupuesto, el poderme planificar, y a partir de aquí, a lo mejor hasta encontrar el acompañamiento de alguien, si puede ser profesional mejor, que te ayude pues, a poder llegar a esos objetivos financieros que, como os decía antes, irán unidos a objetivos vitales. Y también, siguiendo con el tema de la gestión patrimonial, ¿cuáles crees que son los errores más frecuentes, ya sea en personas o familias, cuando empiezan a ordenar su patrimonio? Seguramente los errores son muy simples y siempre son repetitivos. Es decir, seguir a uno que te dice yo he comprado esto y he multiplicado por no sé cuánto, si todo fuera tan fácil, el 100% de nosotros seríamos ricos y no es así, ¿vale? Hemos de pensar que invertir significa ganar entre un 8 y un 10%, ¿no? en activos financieros de riesgo y entre el 2 y el 4% en activos que no tienen riesgo. Y en todo caso, a veces podemos tener la gran suerte de hacer el pelotazo, pero no pasa cada día, en donde aquello que he puesto yo 100 lo he multiplicado por 10 o por 20, pero eso pasa pocas veces y no pasa con todo el patrimonio. Con lo cual yo os diría, no creerse que todo es tan fácil, intentar ser consciente de que a largo plazo voy a ganar dinero, pero para hacerlo me tengo que formar y tengo que informarme e invertir correctamente. Y ya para ir terminando, Josep Ramón, ha sido muy interesante todos los consejos que nos has dado. Si pudieses dar
un último consejo o un tip para alguien que está cobrando un salario promedio en España, 1.500 euros. ¿Qué porcentaje de nómina debería ahorrar? ¿Qué le aconsejas? Si quiere comprarse un piso en 10 años, ¿qué parte ahorra? ¿Qué parte invierte? No sé si tiene que quedarse una parte para que un ahorro a corto plazo para a lo largo de este año. ¿Cómo lo gestionaría a nivel práctico, doméstico, una nómina de 1.500 euros en Barcelona? Yo os diría, es difícil hoy en día, ¿no?, con 1.500 euros poder hacer frente al pago de una hipoteca y poder también hacer frente al pago de un alquiler. Pero si conseguimos tener el hábito, yo creo que es algo muy importante. Yo digo, los libros teóricamente dicen que lo ideal es ahorrar un 10% del sueldo. Bueno, vivir en Barcelona no es barato, igual un 10% no es posible, pero si consigues el hábito de aunque sea un 1% ahorrarlo, ya tenemos algo. Luego, sobre todo, marcar esos objetivos financieros y vitales, es decir, primera cosa, hacerme un fondo de emergencia para los imprevistos, ese es el primer ahorro que tengo que hacer sí o sí, seguro. Cuando tengo hecho ese fondo de emergencia, y ese fondo de emergencia seguramente serían como mínimo 6 meses de mis gastos normales, no de los extras. Me pongo a ahorrar para otras cosas. ¿Quiero hacer algo dentro de 3 años? Seguramente tendría que ahorrar en algún producto financiero que fuera de bajo riesgo. ¿Quiero hacerlo dentro de 10 años? Te diría, empieza a invertir en activos financieros de riesgo como pueden ser las bolsas. Búscate un ETF o un fondo índice que replique el MSCI Global para empezar y empiézate a formar para encontrar otro tipo de productos que te puedan permitir ampliar el espectro y la diversificación de ese ahorro. Y a partir de ahí os digo yo que seguro que lo puedes acabar consiguiendo. Cuando hablábamos de esto del fondo de emergencia, y os hablaba de los 6 meses, en realidad el modelo anglosajón habla de entre 12 y 24 meses, de como mínimo poder cubrir tus gastos básicos necesarios. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, nosotros vivimos en un país, ¿no?, y en una Europa que es bastante social, que hay un escudo de protección, que si te quedas sin trabajo normalmente tienes un tiempo para cobrar un paro. En Estados Unidos o en el modelo anglosajón eso no existe tanto. Y ellos hablan de esos 12-24 meses de ahorro para poder hacer frente a cualquier gasto que te pudiera venir básico y necesario, porque ellos dicen que cuando tú te quedas sin empleo, los próximos 12-24 meses son importantes y tu mentalidad y tu manera de ser ha de estar vinculada única y exclusivamente a buscar trabajo. Si tú sabes que tienes cubierto el gasto básico y necesario y te puedes dedicar a buscar trabajo durante esos 12-24 meses, que es el tiempo que a lo mejor puedes tardar en encontrar ese trabajo, las cosas son mejores. Por eso el anglosajón habla de esto. Te diría que aquí en España, en Cataluña, en Europa, con 6 meses de esos gastos básicos serían como mínimo, ¿no?, necesarios para poder hacer frente a lo que te pudiera venir. Es interesante eso. No sé si puede implicar que la persona en el mundo anglosajón tenga que espabilarse más para... Aquí a lo mejor decimos, bueno, pues estoy una temporada sin formarme, me tomo un mes sabático... Ya empezamos. Si estamos un tiempo sin formarme, ya vamos mal. La formación es básica. Tengas 25, tengas 20, tengas 40 o 50 años. Saber, conocer es muy importante. Yo te diría, vivimos en una sociedad, España, Cataluña, Europa, que es fantástica, ¿vale? Evidentemente en Estados Unidos te has de espabilar, pero recordemos que hay muchas cosas que no tienen allá, como por ejemplo la sanidad pública, que cuando tú te pones enfermo, depende de qué tipo de enfermedad, te lleva a la ruina, ¿vale? Aquí no pasa esto. Entonces yo lo que os diría es, cuando a uno le ocurre una situación de que se queda sin trabajo o lo que sea, puedo entender que se pueda tomar algún tiempo para poder reflexionar y querer entender hacia dónde quiere dirigir su vida. Pero evidentemente, a pesar de que puedas tener un escudo social mediante una prestación o hasta familia que te pueda ayudar, uno se ha de poner en marcha, ¿no? Una vez te has dado ese pequeño tiempo para poder reflexionar y saber hacia dónde quieres ir, te pones en marcha y buscas aquello que quieres hacer. Y eso implica, pues eso, formarse, hacer networking, utilizar tus redes para mostrar lo que eres capaz y bueno y puedas compartir, porque eso muchas veces es, ¿no?, tu marca personal que permite que alguien a lo mejor te pueda contratar y encuentres un trabajo. ¿Por qué parece aquí en Europa con este escudo social en principio deberíamos tener más facilidad para emprender? Aquí en España en los últimos años se ha facilitado mucho que puedas capitalizar el paro, montar una empresa, pero en cambio otros países con menos escudo social, como el sistema anglosajón, parece que hay más empresas, hay más flexibilidad y aquí aún estamos un poco más atrasados en ese sentido. Tiene mucho que ver, Aleix, con un concepto, hasta yo te diría, religioso. En España, cuando te equivocas, en vez de decirte,
lo has intentado, no lo has conseguido, te dicen, ya te lo decía yo, te has equivocado, qué error. No, el error es no haberlo intentado. En el modelo anglosajón, gente que a lo mejor ha fracasado hasta 3 veces sigue teniendo oportunidades. A veces el error no es porque tú no hayas hecho bien las cosas, pueden haber 1000 factores que provoquen que aquello no funcione. El error, como os digo, es no haberlo intentado. Si tú tienes claro lo que quieres hacer, lo organizas bien y te haces tu plan de negocios y demás, ¿por qué no intentarlo? Y si falla, habrá otras oportunidades. A veces serán más fáciles, a veces serán más complejas, pero lo has de intentar. Aquí justo en el podcast No Surrender lo que intentamos es eso, como tú comentas, el no pasa nada si te equivocas, para eso está, y de hecho cuando te equivocas es cuando más aprendes. Pero bueno, yo creo que hoy en día hay mucho miedo al fracaso, entonces, bueno, es un poco quitar este estigma que tiene la gente. Totalmente, es así. Hoy ha sido un episodio muy interesante, tanto Aleix como yo creo, y bueno, y todos los que estamos aquí, yo creo que podremos aplicar los tips que has dado, y bueno, qué menos que dar voz a un tema tan importante como es la independencia financiera, y me quedo sobre todo con un concepto que son los gastos hormiga, que yo creo que todos hoy en día tenemos que tener en mente. Gracias a vosotros, espero que lo que he contado hoy sobre todo sea algo inspirador y aspiracional, porque al final, como os decía antes, las cosas a veces no pasan por casualidad, sino por causalidad, y si uno quiere, lo puede conseguir. No es fácil, el camino es difícil. La vida la vivimos una sola vez, pero si intentamos alinear lo que nosotros queremos con esa vida, yo creo que se puede conseguir y puedes ser feliz. Nos quedamos con estas palabras, Josep Ramón, gracias por venir aquí. Yo también me he quedado con otro concepto, que es el tema del fondo de reserva. Me ha sorprendido lo de los 6 meses, o sea que es importante también, y mucha gente, como decíamos antes, vive una nómina de la bancarrota, pero creo que con tus consejos yo creo que muchas personas van a poderlo aplicar en su economía doméstica y a partir de aquí tomar mejores decisiones. Así que gracias por venir aquí al podcast de No Surrender y nada, gracias también a los invitados, al resto de oyentes que cada semana que subimos episodio nos siguen. Y nada, que nos pueden dejar comentarios en las redes sociales, seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.